La seguridad de nuestra galaxia es primordial. Madre mía, ¿ya ni disimulan? Hola, la semana pasada no publiqué mi reseña del episodio 6 porque unos días antes Paramount decidió informar de que el 7 marcaría el final de mid-season. A mí no me molestan los hiatos de mitad de temporada siempre y cuando hayan sido avisados antes de comenzar la temporada. Por ejemplo, la temporada 1 de Star Trek Prodigy ha sido planificada para ser emitida en 3 tandas a lo largo de todo un año, y lo avisaron cuando ya llevaban medio mes. A mí no me afectó porque no la empecé, pero imagina que la veo, me fascina y de repente dicen que solo hay 5 episodios y que luego vienen 7 de Discovery y que luego viene otra tanda de un mes de Prodigy y que luego viene media hora de Picard. Yo soy el tipo de persona que no tiene inconveniente en esperar para experimentar las cosas bien. Cuando Harry Potter se hizo famoso, me esperé a que saliera el último libro antes de contemplar siquiera ver una película. Si una cosa es importante, llegará. O sea que este hiato repentino me quitó bastante interés. Desde que inició la 4ª temporada de Discovery he estado viendo todas las decisiones creativas desde un prisma positivo, pero yo me hice mi calendario de proyecto, 13 películas, 13 episodios. Podía centrar mi interés porque sabía su duración. Ahora resulta que el episodio 8 salta a la semana 13. La culpa es mía por titular el cartel invierno. En fin, voy a comentar en orden los episodios 6 y 7 sin molestarme en respetar spoilers. Discovery 4, episodio 6. Emocionante, todo un regalo de Navidad. Probablemente sea el capítulo más barato de la temporada porque no deja de ser un episodio embotellado. Por no tiene ni estrellas. Sin embargo, el maestro Frakes se ha encargado de que el interés no decaiga. Cada personaje tiene algo que hacer. Book sufre un mal viaje cuando intenta comulgar con las setas y en un principio yo decía, la nave está en peligro, ¿por qué no dejan a Book en enfermería tranquilo y ya le harán la revisión si se salvan? Pero gracias a revisar su condición es que consiguen una pista muy grande. ¡Qué bien trabaja esta gente! Gray también tiene una trama donde juega con Zora para que no se agobie y así se concentre mejor. Son mensajes importantes. Stormy Weather tiene muchos paralelismos con un episodio doble de la 4ª temporada de Voyager titulado Year of Hell, Año Infernal, todo un clásico para los Trekkies. Se da la coincidencia de que yo lo había visto apenas unas horas antes que Stormy Weather y me pareció bueno, realmente bueno. Así que cuando vi el episodio de Discovery de esta Nochebuena también me gustó debido a esas cosas en común, pero me gustó mientras no pensé. En Year of Hell, el doctor holográfico es una inteligencia artificial que ha cobrado conciencia y sentimientos. Zora no ha inventado nada nuevo. Cuando una cubierta va a estallar, la inteligencia artificial decide sellarla y personas mueren. En Discovery se gastan tropecientos dólares en efectos visuales y en Voyager cierran un ventanuco, pero el impacto es el mismo. Alguien que se suponía que no era humano aprende una lección muy humana. No puedes salvar a todos. Es una lección clave en esta temporada. La han estado aprendiendo uno a uno. Estoy seguro de que para la vuelta del hiato de mitad de temporada ya la habrán aprendido todos, menos Michael. Otro paralelismo, la Capitán Janeway también tiene su prueba de fuego. Acaba toda achicharrada la pobre. Mientras tanto, la Capitán Burnham no solo tiene una elipsis justo cuando estábamos a punto de verla churruscada, sino que además le cantan una canción. A las protagonistas de las series no hay que dejarles poder ejecutivo, que luego no quieren salir feas. Si hasta le dejan la nave entera para que se haga sus pases de modelos. Siguiendo con Voyager, también encontré similitudes con Coda, el capítulo 15 de la 3ª temporada. En Coda, Janeway entra en un estado alterado de conciencia y se le aparece su padre muerto, pero no creo que esté relacionado ni que sea una copia. Simplemente los guionistas querían que en Nochebuena Book recibiera la visita de un anciano de barba blanca vestido de rojo. Sean estas coincidencias un reciclaje o no, reconozco que me gustó la idea de Burnham superando su propio Armagedón, siendo el Fénix que renace de sus cenizas. Y la canción de Zora me pareció una vuelta de tuerca de la última secuencia de HAL 9000 en 2001, Una Odisea del Espacio. Donde Kubrick empleó la música como la muerte de un ciclo, Zora va más allá y hace honor al significado de su nombre, un nuevo día. En resumen, me encantó Stormy Weather. Fue cautivante, misterioso, espectacular, pero me encantó mientras lo estaba viendo. Luego volví a pensar y dije, me han hecho un corta-pega. Esto es una mezcla de la historia interminable, Year of Hell y la saga de Fénix Oscura. Así yo también puedo ser guionista. Y por eso Star Trek Discovery es
una serie inspiradora. El episodio 7 comparte un mal con el episodio 6. Sobre el papel, las tramas tienen fuerza, pero pierden potencia porque han sido supeditadas al plan de emisión. Episodio de Nochebuena, arbolitos de luces. Episodio de Nochevieja, si lo sé no me traigo al novio. De entrada no pude entrar en el episodio porque a Adira se le está pegando el tonito pasivo-agresivo de Stamets. Me sacó de onda ver tanta irritabilidad desatendida al inicio del capítulo. Voy a dar el beneficio de la duda a los showrunners y pensar que a Blue del barrio le faltan tablas y está literalmente imitando a Stamets, pero la directora debió corregir su mala actuación, a no ser que Adira sea así a propósito, en cuyo caso más vale que ella y Stamets se vayan a otra nave. Me encantó cuando el Dr. Kovich admitió haber contemplado la idea de echar a Stamets. Es como que quieren convertirlo en un personaje cómico, pero queda como un rastrero que no piensa antes de actuar. ¿Qué es eso de interrumpir una reunión y poner música para que no te oiga Zora? Si te va a oír, ¿no ves que tiene que estar atenta para saber cuándo apagarla? Nos han dado un mes de buenos trabajos y para el final de mitad de temporada parece que estén usando Star Trek para ejercicios de práctica de estudiantes. Así lo voy a tomar, como un ejercicio de práctica, pero para mí. De todo se puede aprender. Vamos a analizar la secuencia de la reunión de la Federación. En el minuto 5, la Capitán Burnham llega con su novio que le dice que encontrará un hueco. Booker es representante del primer planeta que destruyó la anomalía, por eso también tiene su lugar en la reunión. Pero atención a la importancia de presentar un espacio bien. Nunca nos habían mostrado la profundidad del pozo, no al menos este año. Burnham es capitán de la flota estelar, ciudadana de Nibar y delegada de aquel comité elegante que no volvieron a hablar de él y que en Espacio Profundo 9 hubiera dado para 3 episodios más. Es lógico que Burnham esté en la cornisa superior, sin embargo, a primera vista solo hay 1 o 2 plantas más, así que cuando Book se puso delante de varios representantes de mundos que llevan décadas en la Federación, yo pensé, Book, haz el favor, ponte atrás que estás tapando la vista a gente que trabaja ahí. Los demás vienen de planetas que todavía existen, tú solo eres el novio de la Michael. Y me quedé un minuto sin entender hasta que la cámara nos mostró que el pozo seguía con decenas de plantas y cientos de ventanas. Ah, vale, que Book no estaba en medio, es que los demás lo respetan mucho. Ok. Es un superviviente. Parece que estuvieran corrigiendo la serie en postproducción. Me dan mensajes contradictorios y cuando ya me he formado una idea incorrecta, me dan la información que necesitaba al principio. Hay una disonancia entre lo que dicen las historias y lo que transmite el contexto en que fueron presentadas. Por ejemplo, Zora descubre dónde están los Tenshi, le dicen «Zora, danos las coordenadas». Y ella dice «No, que vais». Y tienen que hacerle un discurso de motivación con paneos de cámara para que entienda que tienes que permitir a los demás tomar esa decisión. Pues bien, esta temporada ha sido diseñada con un hiato ya en mente, un hiato que no se nos ha permitido saber hasta que llevábamos 6 semanas otorgándoles nuestra atención. Discovery dice que no puedes tomar ciertas decisiones por los demás y Paramount demuestra, negándose a proporcionar un calendario de emisión transparente, que no entiende ese concepto. El fondo es anulado porque queda supeditado a la forma. Voy a terminar mis reseñas de los largometrajes Trekkies según mi calendario, pero no voy a dar a Discovery una atención que ya no merece. Probablemente iré directo a una retrospectiva general de la temporada 4. Mientras tanto, ¡viva Voyager!